Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, el podcast donde todos tenemos voz. Un podcast producido por el diario La Colmena en colaboración con Sonoro C3M. Yo soy Nicolás Ortiz y aquí me acompaña mi compañero Sebastián Arado. Gracias, Nicolás. El día de hoy en el Vocal tenemos al profesor Ignacio Sánchez Cuenca, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, analista político y columnista en el diario El País. Profe, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema francamente complejo que genera opiniones muy controversiales, sobre todo en medios de comunicación y en la política en sí, lo que es el terrorismo, los grupos armados. Sabemos su trayectoria académica en este tema y creemos que puede darnos una opinión muy interesante sobre estos temas. Bueno, acaba de publicar hace prácticamente nada un libro con Luis de la Calle, que es La naturaleza del terrorismo, violencia política y clandestinidad, y sobre ese tema, sobre el libro y los temas que aborda, vamos a preguntarle sobre todo. Si quiere ya un poco empezando, para hablar, una de las ideas fuerza que tiene el propio libro es sobre que el término está muy manoseado, ¿no? Y sobre todo a partir del año 2001, con los atentados de las Torres Gemelas, ha ido cambiando un poco el concepto del terrorismo. ¿Por qué que se ha dado esta situación? Bueno, pues no es el único término que se ha ido pervirtiendo un poco con el uso del tiempo, ¿no? Terrorismo quería decir, hasta los años 70, quería decir sobre todo la actividad represiva del Estado. Esto era el principal uso que tenía tanto en el mundo académico como en la política pública, ¿no? A partir de los años 70, con la proliferación de grupos palestinos armados, de grupos nacionalistas armados en Europa y de grupos sobre todo revolucionarios o de extrema izquierda, se empieza a hablar más de terrorismo para referirse a grupos pequeños que realizan actos violentos en tiempos de paz. Y a partir del año 2001 la cosa se descontrola un poco por el impacto internacional que tiene el atentado del 11 de septiembre y terrorismo pasa a ser casi cualquier forma de violencia no estatal armada. Es decir, cualquier forma de violencia no legítima recibe el término de terrorismo. Y el problema de ello es que se desdibujan un poco los contornos del concepto y por lo tanto nos resulta muy difícil aplicarlo, es decir, nos resulta muy difícil distinguir en qué casos realmente estamos en presencia de violencia terrorista y en qué casos estamos en presencia de otros tipos de violencia política, si es que las hay. Es decir, a lo mejor tienen razón los que piensan que toda la violencia política que no realiza el Estado puede subsumirse bajo la categoría de terrorismo. Y en base a esto, ¿cómo podríamos definir o cómo define usted terrorismo y cuáles son las claves para identificar cuándo estamos frente a un caso de terrorismo y cuándo no? Claro, esto es muy controvertido, Claro. como se apuntaba antes, porque hay no solo opiniones académicas diversas, sino que hay intereses políticos, hay organismos internacionales, en fin, hay múltiples actores y múltiples intereses que pueden hacer oír su voz en este gran debate sobre la naturaleza del terrorismo. No es que yo tenga una definición que a mí me guste más que las otras, porque definiciones cada uno puede dar la suya, ¿no? Lo que intento en el libro mencionado anteriormente, con mi coautor Luis de la Calle, con el que he trabajado muchos años y hemos publicado muchos artículos académicos al respecto, es dar una visión del terrorismo que tenga sentido a la luz de lo que se ha dicho en tiempos anteriores. Es decir, ¿por qué hablamos de, por ejemplo, la violencia que hubo a final del siglo XIX por parte de los grupos de los grupos anarquistas? ¿Por qué a eso le llamamos terrorismo y en cambio no llamamos terrorismo a los grupos de liberación nacional que surgieron en los años 60 en medio de todo el proceso de descolonización? ¿O por qué decimos que las FARC es un grupo guerrillero en Colombia y en cambio decimos que Sendero Luminoso es un grupo terrorista? Entonces, ¿por qué el término no siempre se usa para referirse a todo tipo de violencia política? Entonces, rastreando en las maneras en las que se ha hablado de todo esto, es posible descubrir una lógica subyacente que permite encajar muchas de las piezas que están dispersas en los estudios sobre terrorismo. Y a nuestro juicio, el hilo conductor, lo que realmente unifica todas esas formas de violencia a las que llamamos terrorista, es que a diferencia de otras formas de violencia, la terrorista siempre a nuestro juicio es clandestina, es decir, se hace desde una posición de
falta o ausencia de control territorial. Entonces, como está siempre actuando en el territorio del enemigo, las acciones tienen que ser secretas, tienen que ser clandestinas. Y esto, a nuestro juicio, y es un asunto sobre el que se puede opinar muchísimo, pero creemos que esto es lo que realmente permite entender muchos de los usos históricos que ha habido del término. Otra de las ideas que también es de la que se hace referencia en el libro es como que parece que algunas veces hemos tratado de tachar al terrorista o a los grupos terroristas de grupos fanáticos o grupos irracionales, ¿no? Y sobre este tema se hace también una reflexión cerca del libro, ¿no? Dices, ¿por qué el terrorismo realmente no es solo fanatismo e irracionalidad? Bueno, la violencia política siempre tiene un componente de cierto extremismo en las preferencias de los actores que lo llevan a cabo, ¿no? Vamos a decirlo así, aunque no sea muy correcto, pero las personas normales o las personas que tienen vidas ordinarias, pues no suelen coger las armas, liarse a tiros o poner bombas. Es una acción bastante extraordinaria. Entonces, esa naturaleza extraordinaria de la violencia hace que tenga una apariencia de irracionalidad o de fanatismo, y por supuesto en muchos casos lo es, pero no tiene por qué serlo siempre, ni tiene por qué ser ese su rasgo característico. Entonces, si fuera un puro ejercicio de fanatismo, veríamos que el terrorismo surge de manera azarosa en muchos lugares porque en todas partes hay fanáticos. Sin embargo, hay una cierta lógica en las situaciones en las que aparece el terrorismo frente a aquellas en las que no. Y si hay una cierta lógica, entonces no puede ser solo una manifestación de unos comportamientos irracionales. Tiene que tener algo por debajo, tiene que tener algún sustrato que nos permita entender por qué a veces surge y por qué a veces no surge. Y en base a esto, al momento que grabamos este podcast, acaba de suceder la transición o el inicio de una supuesta transición en Siria. Un país, un enclave de pronto de lo que se debate especialmente en temas de terrorismo, Medio Oriente. Entonces, la pregunta viene, muchos mitos, muchas opiniones encontradas sobre esta zona. ¿Cómo realmente se configura el terrorismo, las actividades armadas en Medio Oriente y cómo este cambio del gobierno de Bashar al-Assad puede cambiar esta percepción o, por el contrario, las actividades terroristas en la región? Bueno, aquí habría muchísimo que hablar sobre esta cuestión, entonces no sé muy bien cómo organizar la respuesta, pero empezando por lo más básico, resulta extraordinariamente curioso que el grupo principal que ha conseguido derrocar al dictador de Siria hace unos años era considerado un grupo terrorista, porque el grupo actual proviene de Al-Nusra, que Al-Nusra a su vez proviene de Al-Qaeda, y siempre se le ha calificado como un grupo terrorista. De acuerdo con los parámetros que nosotros defendemos en el libro, eso no sería terrorismo por las razones que ahora mismo apuntaré. Pero lo que me interesa destacar en este momento es que desde el instante en que han sido capaces de liberar a Siria de una dictadura represiva y sangrienta, ya no se les está llamando terroristas, ahora se les está llamando con otros términos, ¿no? Aunque yo creo que el HTS sigue siendo una organización terrorista para Estados Unidos y la Unión Europea. Estaba clasificada así. Pero si vemos la prensa de estas últimas 48 horas, ahora se empieza a usar menos el término terrorismo y se empieza a usar otros términos. Entonces, ¿por qué se asocia los conflictos de Oriente Medio al terrorismo? Porque el terrorismo en Oriente Medio comienza con grupos clandestinos palestinos. Es decir, tras la Guerra de los 6 días se produce un éxodo considerable de palestinos a Jordania. Y desde Jordania intentan atacar a Israel con graves dificultades porque no lo consiguen la mayor parte de las veces o son acciones de muy bajo nivel. La presencia fuerte de palestinos dentro de Jordania genera un conflicto político dentro del país y en el año 70 se produce lo que se llama Septiembre Negro, en el que el rey Hussein decide expulsar a los palestinos del país y los palestinos tienen que desplazarse al Líbano. Eso será una de las causas principales de la guerra civil dentro del Líbano que comienza a mediados de los años 70 y dura hasta el año 91-92, ¿no? Bien, los palestinos ya estuvieran en Jordania, ya estuvieran en Líbano, trataban de atacar a Israel,
pero no tenían la fuerza suficiente para configurarse como un ejército guerrillero con poder de penetración en el territorio enemigo. Y entonces se vieron obligados a realizar actos clandestinos. Y estos actos clandestinos encajan muy bien con lo que siempre hemos entendido que era el terrorismo. Entonces, la mayor parte de los actos que realiza Fatah y luego la organización llamada Septiembre Negro, algunos internacionales, otros domésticos o nacionales dentro de Israel, pues son todos ellos ataques que se realizan desde la clandestinidad. Entonces, desde ese momento se asocia la actividad armada que se produce en torno al conflicto palestino con terrorismo, y luego eso ya se va extendiendo a todos los demás conflictos de Oriente Medio, algunos de los cuales encajan en el molde del terrorismo y otros no encajan en absoluto. Es decir, lo que ha ocurrido en Siria durante los últimos 12, 13 años. Sí, es una guerra civil, de acuerdo con las categorías que manejamos en las ciencias sociales. Esto es una guerra civil muy complicada porque había más de 1000 grupos armados en Siria, por lo tanto había una fragmentación enorme que no es habitual en las guerras civiles, aunque claramente había unos grupos dominantes. Al-Nusra era uno de estos grupos dominantes, que es el germen de HTS ahora, y estos grupos tenían control territorial y por lo tanto actuaban como guerrillas, es decir, actuaban igual que las guerrillas que actúan en África, en el sur de Asia o en Latinoamérica. No había mucha diferencia. Quizá el rasgo distintivo del grupo mayor de todos ellos, que era ISIS, es que cometía muchos atentados internacionales, y los atentados internacionales siempre son terroristas. ¿Por qué? Porque cuando un grupo armado actúa fuera de su lugar natural de acción, fuera de su territorio, está obligado a actuar clandestinamente, y por lo tanto los atentados internacionales siempre son terroristas. Siempre son terroristas porque siempre se realizan de acuerdo con el conjunto de tácticas que son compatibles con el actuar clandestino. Entonces, en la medida en que ISIS cometía atentados fuera de Siria y de Irak, esos atentados eran terroristas, pero en la medida en que ISIS actuaba en el territorio que consiguió liberar, que era un territorio enorme, más grande que Gran Bretaña, pues ahí estaba actuando como cualquier otro grupo guerrillero, ¿no? Entonces, se producen estas complejidades en los conflictos violentos en el sentido de que un grupo que controle territorio y actúe como una guerrilla, como una insurgencia, sin embargo, puede también cometer atentados terroristas, sobre todo cuando los realiza fuera del territorio que está bajo su control natural, ¿no? Entonces, cuando va fuera, cuando va, por ejemplo, en Irak, cuando va a la capital, va a Bagdad, ahí sí actúa con las mismas restricciones o limitaciones con las que actuaba ETA cuando atentaba en Madrid, en Zaragoza o en Barcelona. Ahí es idéntico. Pero cuando participa en la batalla de Mosul, pues ahí participa con tanques, con artillería, y eso ya no es un grupo terrorista, eso es un conflicto armado propio de una guerra civil. En resumen, cuando vamos a Oriente Medio, debido a la complejidad de los conflictos que allí tienen lugar, podemos ver toda la variedad de tácticas violentas que conocemos, algunas de las cuales son terroristas y otras no. ¿Tiene sentido entonces considerar que todos los grupos armados que participan en Siria o en Irak son terroristas? A mi juicio, no. Si los llamamos a todos ellos terroristas, estamos empobreciendo el análisis porque no somos capaces de distinguir los tipos de violencia distintos que se están produciendo, a veces de forma simultánea, en un territorio como es el de estos países. Y me surge a mí una pregunta. Hablamos mucho del tema de la clandestinidad, pero cuando hablamos de los crímenes que comete el Estado en regímenes como el propio Bashar al-Assad, en África, en el Congo, en Venezuela, ¿podemos clasificarlo también como terrorismo de Estado o nos tenemos que restringir de pronto a crímenes de lesa humanidad o a otras definiciones? Bueno, crimen de lesa humanidad es una descripción jurídica del ataque, entonces yo no entro jamás en las consideraciones jurídicas porque eso tiene su propia lógica, su propia autonomía y no pertenece al ámbito de análisis que yo intento realizar. Ahora bien, la pregunta es muy pertinente. Lo que hacen los estados cuando masacran civiles, cuando realizan detenciones masivas, cuando hacen ejecuciones, cuando meten a la gente en campos de concentración o en campos de trabajo, ¿es eso terrorismo o no?
Hasta los años 60 se consideraba que eso era terrorismo. Y de hecho hay una buena razón para hacerlo así, porque el origen del término proviene de la fase más represiva de la Revolución Francesa, del año y pico que dura el terror en Francia, ¿no? Entonces, ahí claramente hay una conexión histórica con el origen del término. Sin embargo, yo creo que no resulta útil hablar de terrorismo de Estado en esos términos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una categoría mucho más general, bien estudiada, bien trabajada por los expertos en la materia, que es la represión del Estado. Y la represión del Estado siempre se realiza contra la población civil que vive en las fronteras de ese Estado. Entonces ya tenemos una categoría que es la de represión del Estado. Llamar a toda la actividad represiva del Estado terrorismo sirve para algo. Yo pienso que no. Que el terrorismo de Estado sí se puede identificar, pero tiene un ámbito de aplicación bastante restringido, que es justamente el de aquella actividad del Estado que se realiza clandestinamente. Es decir, cuando el Estado opera bajo las mismas restricciones con las que operan los grupos clandestinos no estatales. ¿Cuándo ocurre eso? Pues fundamentalmente en las operaciones secretas, es decir, en operaciones que hacen los servicios secretos de los países. En el caso de Oriente Medio, una vez más, tenemos el ejemplo perfecto del Mossad en Israel, que es una organización altamente especializada, muy sofisticada, pero que hace ataques clandestinos, sobre todo cuando actúa fuera de las fronteras de Israel, como ha pasado, por ejemplo, en Líbano, cuando consiguió poner los explosivos en los buscas de Hezbollah. Eso es una típica operación de un Estado que se realiza clandestinamente, y por lo tanto, porque es clandestino, encaja muy bien con lo que llamamos terrorismo de Estado. Pensemos de nuevo en la historia, en el caso de Israel, cuando tiene lugar el atentado palestino en las Olimpiadas de Múnich, ¿no? La organización palestina secuestra al equipo olímpico de Israel. Aquello acaba fatal porque hay una operación policial de las fuerzas de seguridad alemanas que no saben gestionar bien aquello y se produce una carnicería, una masacre, y a continuación el Mossad decide perseguir por toda Europa a los autores del atentado que tuvo lugar en las Olimpiadas alemanas. Eso quedó muy bien reflejado en una película de Steven Spielberg que se llama Múnich, por lo que yo recuerdo, y donde se ve con gran detalle cómo los servicios secretos de Israel cometían acciones clandestinas que son indistinguibles desde el punto de vista logístico o desde el punto de vista operativo de las acciones clandestinas que podían realizar los grupos palestinos en esos mismos países europeos o que podían realizar grupos nacionalistas europeos como fuera ETA en el País Vasco y España o el IRA en el norte de Irlanda, ¿no? Entonces, sí hay una forma de hablar de terrorismo de Estado, pero está muy acotada, es decir, está reservada a aquellas acciones del Estado que por su naturaleza solo se pueden poner en práctica de forma clandestina. Interesante. También, volviendo al tema del 11S, que fue a partir del momento en el que el término cambia, pero ¿cuál es realmente, o sea, sobre todo de cara a la opinión pública, ¿no? Porque el problema la cuestión sobre todo del 11S es el nivel del atentado, que es el más brutal que hemos conocido. Entonces, esto marca una antes y un después en el término del terrorismo y sobre todo en la forma en la que el público se relaciona con él. Pero ¿cuál es el verdadero impacto cuál es ese cambio que se produce en la hora de relacionarnos con el término? Bueno, yo creo que a partir de ese momento cualquier forma de insurgencia pasa a ser catalogada como terrorista. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un conflicto de larga duración como es la Guerra Civil Colombiana, que se inicia a mediados de los años 60, ¿no? Y que se prolonga hasta el referéndum que fue en 2016 o 2015, no recuerdo ahora mismo de memoria. Bien, es una guerra civil que tiene una duración enorme. Durante buena parte de esa duración nadie hablaba de que las FARC fueran un grupo terrorista, se hablaba de las FARC como un grupo guerrillero. A partir de 2001 pasa a ser un grupo terrorista y se habla de los miembros de las FARC como terroristas. Entonces, lo que observamos después de 2001 es que cualquier forma de insurgencia, es decir, cualquier forma de violencia armada no estatal, pasa a ser considerada terrorista. Este es el principal efecto que tiene. Esto pronto se traslada a la opinión pública y
sobre todo por influencia de Estados Unidos, se produce esta fusión entre violencia no estatal y terrorismo. Hay una buena razón para ello, porque en Estados Unidos realmente no ha habido nunca terrorismo nacional o terrorismo doméstico. Casi todos los ataques terroristas que ha recibido Estados Unidos eran ataques diseñados desde el extranjero y eran, por tanto, ataques internacionales. Ha habido algunos internos domésticos, como sobre todo el atentado de Oklahoma, que hizo un libertario en contra del Estado, que hizo explotar un edificio federal donde mató a varios centenares de funcionarios del Estado, ¿no? Pero son pocos y son esporádicos, ¿no? Lo que no ha tenido nunca Estados Unidos es un grupo terrorista interno, doméstico, que haya actuado durante un periodo largo de tiempo. Y por lo tanto, los norteamericanos tienden a pensar que el terrorismo y los ataques internacionales son lo mismo. Y esto produce un sesgo enorme cuando se aplica fuera del contexto estadounidense, porque sabemos que los ataques internacionales representan una parte mínima de todos los ataques armados que se producen a lo largo de un tiempo en el mundo entero. Entonces, siendo un porcentaje minúsculo, se utiliza ese porcentaje minúsculo para generalizarlo al conjunto de acciones armadas que tienen lugar en el planeta. Y ahí las cosas chirrían, ¿no? Se producen algunos cortocircuitos conceptuales que no tienen mucho sentido y que son los responsables en última instancia de que hayamos terminado todos hablando de terrorismo para referirnos a cualquier tipo de violencia sin distinción. Otro de los puntos que también son importantes en el libro, que es más ya no tanto, digamos, sobre la acción del terrorismo, sino cuáles son las consecuencias, ¿no? y la afectación que tiene tanto a nivel psicológico para la población como el impacto político que eso genera, ¿no? Y sobre todo, como que el libro remarca que la reacción normalmente a este tipo de sucesos por parte de la sociedad es muy intensa, ¿no? Digamos que esta podría ser un poco la parte más, una de las más controvertidas del libro, porque como que se apunta que a veces hay una sobrereacción contra los atentados terroristas. Sí, aquí no somos originales porque hay estudios que demuestran que Estados Unidos, por ejemplo, donde durante mucho tiempo se ha vivido, sobre todo después del 11S, con cierta obsesión acerca del terrorismo, la probabilidad de morir en la ducha es mayor que la probabilidad de morir en un atentado terrorista en Estados Unidos. Pero no solo morir en la ducha, que es una causa frecuente de fallecimiento para personas mayores, es que la probabilidad de perder la vida porque tu vehículo choque con un ciervo por la noche en Estados Unidos es más alta que la probabilidad de morir en un atentado terrorista. Entonces, por supuesto, las muertes no se pueden contar solo al peso, no importan solo por su número. Cada muerte es una tragedia, por supuesto, eso nadie lo discute. Pero sí tenemos que calibrar un poco el nivel de atención y de inversión que merece un fenómeno como el terrorismo. Entonces, cuando la probabilidad de morir por actos de terrorismo es menor que la de resbalarte en la ducha, tiene sentido que toda la política exterior y de seguridad de un país gire en torno a una cosa mal llamada guerra contra el terrorismo internacional. Pues yo creo que no. Entonces, evidentemente, ha habido una reacción excesiva, una reacción desproporcionada a raíz de los atentados del 11 de septiembre, lo cual no quiere decir que Estados Unidos hubiera tenido que permanecer impávido ante un ataque de esa dimensión, pero la respuesta bélica transformada en una especie de cruzada contra todas las amenazas terroristas que pueda sufrir Estados Unidos, atacando países extranjeros como Afganistán o Irak, pues se ha demostrado un fiasco que es verdad que ha conseguido que no haya más atentados dentro de Estados Unidos, pero a un coste quizá inasumible, porque las tragedias que se han vivido en Afganistán, en Irak y Siria tienen mucho que ver con esta reacción un poco descontrolada que hubo en Estados Unidos después del 11 de septiembre. Profe, y con respecto a esto, el tema político está muy mezclado, como hablábamos, con el tema del terrorismo. Estamos viendo también que en América Latina, como mencionaba a inicios del siglo, comienza a categorizar a todo tipo de formaciones como terrorismo.
Y se me hace llamativo pues el caso de El Salvador en la actualidad, que las pandillas que antes no se veían como tales comienza a categorizarse más como terrorismo desde la llegada de Nayib Bukele. Y eso tiene implicaciones en la política internacional también de la región. ¿Cómo ve usted esto? Porque no solo ocurre en El Salvador, sino también lo estamos viendo con todos los grupos de narcotráfico en el sur del continente. En el sur y en América Central, porque claro, el problema de México es enorme, ¿no? Es decir, los niveles de criminalidad en México son superiores a los de muchas guerras civiles en el mundo. Entonces, ¿hay razón para referirse a esas formas de violencia como terrorismo? Pues es verdad que hay muchos parecidos, es decir, los grupos narcocriminales en México operan clandestinamente también, no tienen control territorial, no es como la guerra civil en Colombia, no es como la guerra civil en Perú, es algo distinto, ¿no? Entonces, hay un parecido que siempre lo ha habido entre organizaciones políticas clandestinas y organizaciones criminales clandestinas, y por eso muchos autores han señalado la afinidad que hay entre el terrorismo y la actividad mafiosa, la violencia de la mafia, ¿no? Lo que estamos viendo en América Central y en Sudamérica es algo parecido a la mafia, pero a un nivel muy superior de violencia, con una intensidad que no podíamos imaginarnos hace 2 o 3 décadas, ¿no? Entonces, hay parecidos innegables, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, yo creo, es que la violencia clandestina, criminal, derivada del narcotráfico en países como México, no tiene una motivación política. Puede haber una rivalidad con el Estado en torno a la producción de droga o el transporte de droga, pero no hay una ambición política, claro, no hay unos objetivos políticos. En ocasiones sí, en ocasiones, por ejemplo, en Colombia, cuando se forma el grupo de los extraditables, para evitar la extradición de los principales narcotraficantes a Estados Unidos, pues explícitamente se crea un grupo clandestino con un accionar terrorista para evitar que los legisladores aprueben una ley. Eso sí es terrorismo porque hay una voluntad política. Ahora, en lo que es la actividad puramente criminal de la mafia o del narcotráfico, eso, aunque se parezca superficialmente al terrorismo, yo creo que es algo distinto. Pero no solo se habla de terrorismo para referirse a estos tipos de criminalidad, es que hoy por hoy el término terrorismo se utiliza incluso para hablar de violencia de género o violencia dentro del seno familiar, ¿no? También se habla de terrorismo de género. Yo creo también, de nuevo, esto es un uso desviado e innecesario porque tenemos otro vocabulario y otras categorías para referirnos a ello. Entonces creo que es conveniente, por motivos un poco de economía conceptual o por motivos puramente analíticos, tratar de distinguir, porque cada uno de estos tipos de violencia tiene sus lógicas propias y sus determinantes únicos. Si los mezclamos todos bajo una categoría única, entonces la búsqueda de las causas o los determinantes se desdibuja un poco. Uh-huh. Una de las cuestiones que también ahora son más controvertidas respecto al terrorismo es que, si bien ha habido terrorismo durante mucho tiempo, ¿no?, lo ha habido también de formas distintas. Por ejemplo, en España, el terrorismo que hubo fue un terrorismo claramente político que buscaba la independencia de un territorio, que estamos hablando de ETA, ¿no? Sin embargo, últimamente, en Europa sobre todo nos hemos visto azotados por un terrorismo internacional proveniente sobre todo de Oriente Medio, y esto le ha incorporado un nuevo elemento al terrorismo, que es el de la religión, ¿no? A veces como que los grupos son terroristas, pero además son fanáticos religiosos. Entonces, ¿esto cómo ha afectado a la propia religión que estos grupos abanderan, y qué implicaciones ha tenido a nivel público y qué riesgos se representa? Bien, esta es una cuestión también difícil de tratar y que despierta muchas sensibilidades. Entonces, digamos, como preliminar, que el hecho de que los terroristas tengan creencias religiosas no introduce en principio ninguna diferencia. Por supuesto, no es algo irrelevante, pero no introduce ninguna diferencia de clase, es decir, estamos hablando del mismo tipo de violencia. ¿Por qué? Porque el propósito del terrorismo religioso es imponer políticamente un cierto credo. Eso es lo que lo convierte en terrorismo. Ha habido sectas religiosas
que han cometido actos violentos que a mi juicio no son terroristas. Por ejemplo, no sé si recordaréis el caso de la secta japonesa Aum Shinrikyo, que puso gas sarín en el metro de Tokio, matando a un número elevado de personas. Ellos no tenían ningún tipo de ambición política, no tenían un programa político. Lo único que eran una secta apocalíptica, que pensaban que el fin del mundo estaba próximo y cometieron un atentado indiscriminado sin ningún tipo de lógica o motivación política. Era un ataque clandestino, por supuesto, era un ataque secreto, pero yo eso, por ejemplo, no lo consideraría terrorismo religioso, porque no tenía nada político, era violencia religiosa, clandestina, pero no había el elemento político, igual que no hay elemento político, como antes decíamos, en el crimen organizado, ¿no? Entonces, entre las organizaciones armadas que sí tienen una voluntad política, que tienen un programa político, puede haber una base religiosa para ese programa político. Es decir, si lo que pretenden es crear un califato o imponer la Sharia, la ley religiosa islámica, ahí hay un fin político. Entonces, que el fin político tenga una base religiosa o no tenga una base religiosa, a mi juicio es una cuestión secundaria. Y ni siquiera está claro que afecte al nivel de extremismo o al nivel de crueldad de este tipo de organizaciones armadas. Por supuesto, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y sacar las consecuencias que eso tiene para la política antiterrorista o contraterrorista, pero creo que no introduce ningún factor diferencial entre los grupos armados. Pero sí que a lo mejor lo introduce a nivel social, ¿no? Porque claro, si los atentados provienen de un grupo o de una religión en concreta, al público, me refiero al público general, esto también genera problemas con las personas que practican esa religión, digamos, de forma pacífica, que son la mayoría. Entonces eso sería un poco, quizás, esa es la diferenciación, ¿no? Quizás ese ha sido el problema último. Es un debate político, hay intereses también políticos de por medio, de señalar ciertos grupos sociales de la agenda que tienes. Sí. Pero fijaos aquí una cosa. Esto es verdad. Yo no tengo ningún desacuerdo al respecto. Pero sucede con todo tipo de terrorismo, es decir, el terrorismo nacionalista de ETA pues tenía un cierto grado de apoyo popular en el País Vasco, pero la mayor parte de la población vasca no apoyaba la violencia armada. Era un grupo muy minoritario el que la apoyaba, ¿no? Cuando pensamos en los grupos revolucionarios de extrema izquierda que cometían actos terroristas, actos violentos, pues tenía su comunidad de apoyo, pero muy limitada, muy limitada. La mayor parte de la gente que tenía ideología de izquierdas no comulgaba con el uso de la violencia, ¿no? Entonces, esto no es una novedad en el caso de la religión, es decir, reproduce la misma lógica, yo creo, la misma dinámica, y más teniendo en cuenta que la mayor parte de las víctimas del terrorismo religioso islamista han sido musulmanes. Eso está bien demostrado, es decir, los no musulmanes, los no pertenecientes a la comunidad islámica son una minoría del total de víctimas. Entonces sí, por supuesto, introduce problemas complejos en el seno de las comunidades religiosas, pero también el terrorismo nacionalista introduce tensiones propias en el seno de las comunidades nacionalistas y el terrorismo de extrema izquierda introduce contradicciones en el seno de la gente o la comunidad que tiene ideas de izquierda radical, y también sucede lo mismo en los grupos de extrema derecha. Entonces yo no estoy seguro, tengo un cierto escepticismo generalizado hacia la idea de que el terrorismo de raíz religiosa introduzca alguna novedad cualitativa que no está presente en el resto de formas de terrorismo. Claro. ¿Y qué otros mitos dentro? Como hemos comentado, es un término que está prácticamente en cualquier forma de violencia, pero ¿cuáles mitos encontramos en el término terrorismo? Cuando las personas piensan en terrorismo, ¿cuáles son esas cuestiones que de pronto no se acercan tanto a la realidad, más allá de las que ya hemos estado comentando, porque han salido algunas mediante esta conversación? Pues yo creo que el mito principal, y que tiene una fuerza enorme, es que el terrorismo consiste en atentar contra civiles. De hecho, las definiciones del derecho internacional se basan en esta idea. Es decir, aunque no hay una definición consensuada en la ONU, por ejemplo, ha habido muchos intentos de establecer una definición aceptada por todos y no ha fracasado, pero en general las organizaciones internacionales, las ONGs,
los estados, las agencias de seguridad, etcétera, tienden a entender el terrorismo como violencia contra civiles. Y yo creo que este es un punto de partida inadecuado porque habiendo muchos actos terroristas que se dirigen contra civiles, hay también muchos otros que se dirigen contra las fuerzas de seguridad. De hecho, en España, que tenemos amplia experiencia en cuestiones de terrorismo, ETA mató en mayor proporción a fuerzas de seguridad, a policías nacionales, guardias civiles y miembros del ejército, que a civiles. Las Brigadas Rojas también mataron más fuerzas de seguridad que civiles. El Grapo en España, un grupo maoísta que actuó durante más de 20 años, también mataba más fuerzas de seguridad que civiles. ¿Qué vamos a hacer? Considerar que ahora, después de todo lo que se ha escrito, se ha dicho, se ha analizado que el Grapo, las Brigadas Rojas o ETA o el IRA no eran grupos terroristas porque mataron a más fuerzas de seguridad que a civiles, pues no tiene sentido. Todos entendemos que ETA era una organización terrorista, pero era terrorista no por matar civiles, sino porque era un grupo clandestino. Esa es la diferencia. Entonces yo creo que el mito mayor que se asocia al terrorismo es pensar que el terrorismo solo son acciones contra civiles. ¿De dónde procede este mito? De que los atentados internacionales casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, son atentados contra civiles. ¿Por qué? Porque los civiles es lo que se llama en la jerga de seguridad soft targets. Son blancos fáciles o blancos débiles, ¿no? Entonces, cuando actúas en terreno desconocido, clandestinamente, lo más sencillo es dirigirse contra objetivos civiles. Entonces, lo que se ha hecho es coger el caso del terrorismo internacional y elevarlo a categoría general, estableciendo que el terrorismo siempre es violencia contra civiles, pero cuando uno estudia el terrorismo a nivel nacional, dentro de los estados, se descubre que la mayor parte de las víctimas en muchas ocasiones no son civiles, sino que son fuerzas de seguridad. Y hablando también un poco del terrorismo, digamos, más actual, digamos, el terrorismo ya, al igual que con todas las actividades que realizamos, se relaciona con Internet, con las redes sociales, digamos que es también un punto en el que, a través del cual las organizaciones terroristas pues también se aprovechan de esta herramienta para su actividad, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el impacto o en qué medida han utilizado estas herramientas para ampliar o mejorar o de alguna forma cambiar su actividad las organizaciones terroristas? Yo no lo sé, porque no soy experto en esa cuestión, no la he analizado con detenimiento, no la he estudiado por mí mismo, no he hecho investigación al respecto. Hay mucha gente, muchos expertos que consideran que sí ha tenido un impacto, pero desde esta posición un poco excéntrica en la que me encuentro, sí me gustaría arrojar algo de duda sobre el impacto de las redes sociales o del mundo digital en el terrorismo. Entonces, bueno, sabemos que se producen procesos de radicalización a través de Internet, eso lo sabemos. Sabemos que Internet facilita mucho las comunicaciones y la coordinación de agentes que tienen que actuar secretamente, clandestinamente, eso por supuesto, pero en realidad los fenómenos contemporáneos de terrorismo no son tan distintos de los fenómenos que han tenido lugar a lo largo de los 2 últimos siglos. Pensemos en la guerra civil en Siria. Pues se caracteriza porque ha tenido un influjo enorme de combatientes extranjeros, muchos de ellos reclutados online. Claro. Se estima, Daniel Baiman ha estimado que son como unos 45.000 voluntarios los que acudieron a Siria. Bueno, pero cuando no había Internet, en la Guerra Civil Española vinieron a España 35.000 voluntarios de muchísimos países del mundo a luchar en uno de los bandos e integrarse en el bando republicano, y no había Internet. Entonces, esto ya existía antes, ¿no? ¿El terrorismo suicida tiene algo que ver con Internet o con las formas de radicalización o de extremismo que se puede encontrar en las redes? Pues no lo sé, porque en realidad los atentados suicidas los inventaron los anarquistas a finales del siglo XIX, cuando no había Internet. Entonces, me cuesta un poco ver cuál es la demostración o la prueba de que realmente Internet ha tenido un impacto específico. Internet ha facilitado las cosas. Ha facilitado que personas aisladas de repente se conecten con redes transnacionales, sin duda.
pero había otras posibilidades. Entonces no estoy seguro de que realmente haya supuesto un cambio cualitativo en las formas de terrorismo. Y para cerrar ya este bloque y pasar a los siguientes, ¿es el terrorismo una manera o un mecanismo que funciona para que estos grupos alcancen sus fines políticos? ¿O no ha resultado así? No hay prácticamente casos de éxito del terrorismo. ¿Y por qué siguen apareciendo así? Entonces, ¿por qué? Es una buena pregunta. Sí, claro. Casi nunca hay éxito. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque el terrorismo suele ser una táctica de último recurso. Es decir, cuando todas las demás han fallado y no tienes capacidad para montar una insurgencia, para organizar una verdadera insurgencia que controle territorio, acose al ejército enemigo y en algún momento llegues a la capital y te hagas con el poder, cuando no consigues hacer eso, como última opción queda la opción terrorista. Entonces el terrorismo realmente, aunque esto se haya cuestionado, pero yo creo que realmente el terrorismo es el recurso de los más débiles, y siendo los más débiles es lógico que fracasen en mayor medida, porque son débiles. Si tuvieran miles de seguidores y tuvieran los recursos económicos, logísticos, etcétera, para poder organizar una insurgencia, lo harían. Y entonces tendrían más éxito. Pero estando forzados por las circunstancias a actuar clandestinamente, las probabilidades de éxito son minúsculas. Ahora, eso significa éxito completo. Puede haber éxitos parciales. Claro. Por ejemplo, ETA fue un fracaso desde el punto de vista logístico, es decir, no consiguió sus fines a través de la violencia, pero sí tuvo un éxito relativo en dejar un movimiento social muy sólido, que hace que hoy lo que fue los herederos del brazo político de ETA sean el segundo partido en el País Vasco y puedan disputar el poder al Partido Nacionalista Vasco, que ha sido el partido hegemónico durante décadas. Claro. Lo mismo puede decirse del Sinn Féin en Irlanda del Norte. O quizá pueda decirse que los grupos terroristas palestinos fracasaron en cuanto al programa máximo, pero sin embargo consiguieron situar el problema palestino en la agenda internacional durante décadas, ¿no? Entonces, al hablar de éxitos y fracasos hay que distinguir entre el éxito global y éxitos parciales, ¿no? El éxito global casi nunca lo consiguen, eso es cierto. Bueno, pues con esto terminaríamos con la parte de la entrevista más formal y ahora vamos a otra sección que es Buzz o no. ¿Buzz o no? Pues en esta sección te haremos una serie de afirmaciones polémicas en las que deberás demostrar de acuerdo diciendo buzz o en desacuerdo diciendo no. Entonces la primera sería: el terrorismo no es más que una forma extrema de hacer política cuando las vías convencionales han fracasado. Buzz. Buzz. ¿Por qué? Bueno, esto tenía que ser breve, pero no puede ser breve. No pasa nada. No, vamos a ver. Hay una relación inversa entre terrorismo y apoyos sociales. Es decir, cuando una causa se vacía de apoyo social, los más radicales pueden tener la tentación de compensar esa falta de apoyo ciudadano a través del uso de las armas. Y entonces el terrorismo se transforma en el recurso que tienen los más radicales, que han quedado debilitados por ausencia de apoyos sociales, para tratar de conseguir sus fines. Entonces, por eso creo que esa frase pues es correcta. La siguiente sería: la línea entre un luchador por la libertad y un terrorista depende únicamente del punto de vista del observador. Buzz también. Sí, esta es se trata de una cuestión valorativa, y en los juicios de valor yo como académico, como investigador, no puedo entrar. Entonces, una misma acción terrorista puede ser legítima para unos e ilegítima para otros. Por poner un ejemplo de algo muy brutal, hay un gran filósofo británico que se llama Ted Honderich, muy reconocido en el mundo académico británico, que él ha escrito en las mejores editoriales académicas explícitamente a favor de los atentados suicidas contra civiles israelíes. Él considera que son acciones legítimas, dada la opresión o la represión de Israel en los territorios ocupados. Es una posición totalmente excéntrica dentro del mundo académico, pero hay gente así. Él y yo, Honderich y yo, podríamos estar de acuerdo en la caracterización puramente analítica de las acciones, pero él va a considerar que son legítimas y yo voy a considerar que son ilegítimas. Entonces, eso ya es una diferencia de juicio de valor. Claro. Y por tanto creo que la frase es correcta. Otra sería que la religión es la principal motivación detrás de la mayoría de los actos terroristas. No.
En algunos casos sí, en otros no. Salvo que entendamos que la política es una forma religiosa de creencia, Vale. radicalmente en desacuerdo. El terrorismo no necesita grandes recursos ni apoyo popular para ser efectivo. Buz. Precisamente el terrorismo es una táctica a la que se recurre cuando uno no tiene medios para hacer algo más ambicioso ni tiene apoyos sociales. Sí, esto ya lo ha salido en la conversación. Dice, los estados son responsables de más actos terroristas que los grupos no estatales. No. Si entendemos terrorismo en el sentido que he defendido aquí, es decir, que son actos clandestinos, la actividad del terrorismo de Estado es muy pequeña en relación al terrorismo no estatal. La siguiente, el terrorismo solo es efectivo porque las sociedades modernas son demasiado sensibles al miedo. Pues quizá Buz. Parcialmente Buz. Sí, porque nos hemos vuelto todos, por motivos que son comprensibles, pero nos hemos vuelto todos muy sensibles a los riesgos, ¿no? Por razones lógicas. Y no queremos minimizar riesgos, y eso hace que los terroristas exploten los miedos que tenemos de forma muy ventajosa para ellos. Los gobiernos y los medios amplifican el impacto del terrorismo para justificar medidas de control. Parcialmente Buz. Es decir, en algunos casos sí. El terrorismo se transforma en una coartada para los estados, en otros casos no tanto. Aunque los análisis académicos muestran que la mayor parte de los estados que sufren terrorismo interno, terrorismo nacional, suelen endurecer la ley y aplicar lo que se llama derecho penal del enemigo. Esto está muy extendido en casi todos los casos. Me cuesta pensar en algún país que no haya forzado un poco la legalidad en la lucha contra el terrorismo. Sí, esto sí llegó a pasar, hubo un debate, ¿no? En Estados Unidos, después del 11S, se intentó aprobar una ley. Bueno, se aprobó la Bueno, sí, se aprobó la Patriot Law Act. esta, ¿no? Y que eso fue bastante controvertido porque parecía que el gobierno asumía demasiado poder sobre el control de la población. ¿O? Sí, pero eso también ha pasado en España, que tenemos una legislación especial para delitos terroristas, ¿no? Entonces los terroristas, por el hecho de ser terroristas, pueden permanecer más tiempo detenidos sin asistencia judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay penas especiales. En general, cuando surge el terrorismo, el Estado crea formas específicas penales, ¿no? Ahora, también a veces sucede que no solo se dota de remedios extraordinarios para combatir el terrorismo, sino que endurece en general los asuntos de seguridad y algunos derechos individuales pueden quedar comprometidos o rebajados como consecuencia de esa actividad antiterrorista. Yo creo que la siguiente es muy interesante. La guerra contra el terrorismo ha generado más terrorismo del que ha eliminado. Buz, completamente, sí. Sí. El atentado del 11S fue, como antes se mencionó, el peor de la historia en términos de letalidad, en términos de número de víctimas, pero la actividad antiterrorista posterior de Estados Unidos ha generado una cantidad incomparablemente mayor de atentados terroristas, limitándonos a los atentados clandestinos, no ya para hablar de las guerras civiles en Afganistán, en Irak, en Siria, sino simplemente lo que son, estrictamente hablando, atentados clandestinos, superan en muchos órdenes de magnitud al atentado del 11 de septiembre. Dice, la percepción del terrorismo está profundamente influenciada por prejuicios raciales y culturales. La percepción del terrorismo público, por sí, parte del sí. público. Sí, sí. Buz, perdón. Buz. Sí, esto... sabemos, por ejemplo, que cuando hay atentados de lobos solitarios de extrema derecha, tanto la opinión pública como los medios de comunicación suelen referirse al perpetrador como un desequilibrado. Sin embargo, si hay un lobo solitario islamista que comete un atentado suicida contra civiles en cualquier sociedad desarrollada, automáticamente se le pone la etiqueta de terrorista, ¿no? Entonces hay una cierta asimetría aquí que refleja un cierto prejuicio. Y finalmente, para terminar esta sección, el terrorismo nunca desaparecerá porque es una herramienta inherente a los conflictos humanos. Pues no lo sé eso. Eso no lo sé. Me cuesta mucho anticipar si el terrorismo desaparecerá o no. No lo sé.
La voz del pueblo. Y bueno, para terminar, tenemos un par de preguntas que nos llegan de personas que escuchan el podcast. Muy rápidamente, ¿cuál es el perfil ideológico de un terrorista? ¿Qué piensa una persona que decide unirse a estos grupos insurgentes? Pues puede pensar muchas cosas e incluso no pensar nada. Por ejemplo, sabemos que uno de los principales determinantes en la segunda intifada en Israel de los palestinos que estaban dispuestos a inmolarse para cometer un atentado en territorio de Israel no eran creencias ni políticas ni religiosas, muchas veces era la presión social, es decir, que tu círculo de amistades te meta dentro del movimiento y te pida por favor que colabores, y el grado de colaboración va subiendo y en algún momento te piden que participes en un atentado suicida y ya no sabes salir de la presión social. O sea que a veces no hace falta ni siquiera tener creencias de ningún género. Incluso la presión social, la presión de los amigos, de las redes, de la familia, puede bastar para que alguien cometa una atrocidad. Otra pregunta que tenemos es si es previsible que volvamos a tener una ola o un nuevo pico de atentados terroristas en Europa, en Occidente. Pues sería un poco aventurado por mi parte hacer un vaticinio, porque yo pensé, y no sé si ya publicarlo, probablemente no, pero vamos, sí lo escribí con Luis de la Calle. Pensamos que cuando el ISIS estaba siendo derrotado, habría un aumento de terrorismo internacional en Europa, y nos equivocamos porque eso no sucedió. Es decir, como siempre se observa este tipo de relación inversa, que si eres muy fuerte en casa, entonces no te hace falta atacar fuera, o al revés, si eres muy débil, entonces te hace falta atacar fuera. Pensamos que el debilitamiento del ISIS llevaría a una campaña de atentados internacionales en Europa Occidental, y no sucedió. Entonces, dado ese precedente, es mejor que yo no haga predicción alguna, porque hay un riesgo muy alto de equivocación. Bueno, yo creo que para cerrar el podcast, aprovechando el inicio del año 2025, cuando probablemente se publicará el episodio, ¿crees que los grupos, aunque ya hablamos un poco de los vaticinios, los grupos armados pueden tomar mayor relevancia o presencia a partir de este año? Los cambios geopolíticos de pronto en Medio Oriente, presión Israel, Siria. Bueno, el mundo está cada vez más desordenado, Sí. Lo cual indica que nos encontramos en un momento de transición en el orden internacional, que tiene implicaciones para los regímenes políticos nacionales. Entonces, en un momento de desorden hay mayor facilidad para los conflictos violentos, ¿no? Y de hecho, ahora mismo, en el 2024, no sé qué sucederá en 2025, pero en 2024 hemos alcanzado el máximo histórico del número de guerras civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo un crecimiento sostenido en las guerras civiles desde el año 45 hasta el año 90. En el año 90 hubo una caída muy fuerte que duró hasta aproximadamente 2005, y entre 2005 y 2010, sobre todo a partir de 2010, ha vuelto a incrementarse el número de guerras civiles, y ahora estamos en el máximo desde que tenemos registro sistemático de las guerras civiles. Entonces todo indica que a corto plazo la violencia no va a remitir, sino que va a continuar aumentando, porque es típico de momentos de confusión, caos, desorden como los que estamos afrontando en estos momentos. Y yo, para añadir una última pregunta que me ha surgido a lo largo de la entrevista, es, claro, hablamos del terrorismo como problema, pero también hay que buscarle una solución al terrorismo. Entonces, ¿cuáles, digamos, podrían ser las estrategias más efectivas a la hora de luchar contra el terrorismo, de hacer una política contra el terrorismo, y también cuáles son las que verdaderamente han demostrado ser nefastas y ir en contra de la lucha contra el terrorismo? Pues ese es un asunto en el que lamentablemente no puedo decir mucho, porque yo no lo he estudiado con el detenimiento que merece. Yo entiendo mejor las razones por las cuales surge el terrorismo y las formas que adquiere, pero nunca me he dedicado a investigar sobre las políticas antiterroristas, que son muy variadas, porque el terrorismo también cobra formas muy diferentes, ¿no? Entonces no hay una receta universal. Lo único que podemos saber, y que es una cosa tan general que casi da vergüenza decirlo, es que no se puede
combatir el terrorismo con medios ordinarios, es decir, con los medios de guerra tradicionales. Y por eso las guerras contra el terrorismo han terminado fracasando. Al final ha sido más eficaz una combinación de acuerdos políticos entre países para coordinarse, compartir información, etcétera, con un uso inteligente de los servicios secretos en cada país, que de verdaderas empresas bélicas destinadas a acabar con grupos que por su naturaleza clandestina son muy difíciles de erradicar porque viven en condiciones de secretismo. A veces puede tener éxito la acción del Estado abierta, brutal contra un grupo terrorista, pero incluso cuando tienen éxito en esas condiciones suele ser a un precio muy alto, porque eso tiene un impacto en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la única lección que puede extraerse, que los medios tienen que ser proporcionados y acordes a la naturaleza del desafío, que no puedes utilizar, es decir, por resumirlo mucho, que no puedes matar moscas a cañonazos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en este espacio. Creo que aunque los conflictos probablemente sigan, este ha sido un espacio muy gratificante para aprender un poco más sobre la realidad de lo que es el terrorismo y los conflictos armados. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y recordar el nombre del libro, La naturaleza del terrorismo, que acaba de publicar el profesor con Luis de la Calle y que tiene, la verdad que es un contenido muy interesante y merece la pena. Pues muchísimas gracias, un placer. Igualmente.